¿Cómo están, hermanos? Gusto poder verlos. No los he saludado porque llegué un poquito tarde por el trabajo, pero de aquí los saludo. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Recordemos que estamos llevando una serie, El verdadero evangelio. Una serie, como le decía Memo en las sesiones pasadas, una serie muy profunda que nos va a llevar a un entendimiento mayor, profundo. El conocimiento que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros, no un conocimiento somero por encima, sino el conocimiento profundo de Dios. No solamente nos lleva a la salvación, que es la prioridad, sino que nos lleva a vivir una vida sobrenatural. Entonces, vamos a comenzar. El tema que nos corresponde el día de hoy es un tema muy padre, como todos los demás que vamos a tocar. Y la verdad yo estoy muy agradecido con Dios porque Dios nos enseña, como su iglesia nos cuida. Y el tema que nos compete el día de hoy es el tema número 2. Se titula La locura de la cruz. La locura de la cruz, la cual es el poder y la sabiduría de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en 1 Corintios 1:18, por favor. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se salvan. La locura de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz, mi hermano? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca de la cruz? Este es el evangelio de Jesús. Dios vino a este mundo tomando forma de hombre, humillándose a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, llevando el pago de nuestras iniquidades para darnos salvación, pagando el rescate de nuestras almas, muriendo en una cruz. Mis hermanos, el evangelio de la cruz o la locura de la cruz, lo que vamos a ver el día de hoy, era algo muy conocido en aquellos tiempos. Actualmente todos sabemos de qué estamos hablando. Nuestra cultura como mexicanos está llena de crucifijos, está llena de imágenes que nos hablan de una cruz, de un Jesucristo crucificado. Y para los hombres a los que se les escribió esta carta, los judíos, los contemporáneos de Jesús, esto era muy entendido. A lo largo del tiempo, la cruz era un medio por el cual los romanos oprimían no solamente a los judíos, a los cuales estaban bajo su yugo, sino que era una práctica común de ellos. Con esa práctica de la cruz, de la crucifixión, tenían sumidos en el terror. Eran un pueblo conquistador, los romanos, y tenían sumidos en el terror a todos los pueblos que iban conquistando, y también a los judíos. La cruz, el sacrificio, el dolor de la cruz que sufrió nuestro Señor Jesucristo, Él no fue el único que sufrió esto. Por miles de años antes de que Jesucristo sufriera esto, ya se practicaba comúnmente. Conforme a la historia, las crónicas de la historia, se nos narra cómo eran estas crucifixiones. Vamos a verlo más o menos a grandes rasgos. Hay mucha información de esto. Usted lo puede buscar. La crucifixión era un método de los romanos para oprimir,
y era destinado para lo peor, para la escoria, para los ladrones, personas que no tenían perdón, por así decirlo. Era destinado para todos aquellos hombres que cometían los peores actos, asesinato. Era un castigo sin misericordia. Miles y miles de hombres murieron así. Había varias prácticas en la crucifixión. Algunos eran empalados, se usaba esta palabra. En algunos no se llevaba una cruz en forma de T como Jesucristo lo vemos en la Escritura, sino que era un solo palo y lo ponían encima y lo iban oprimiendo hacia abajo. Era muy, muy doloroso. También era ya la forma de cruz, ya en el tiempo de Jesús, donde antes de la crucifixión, antes de ser colgados en el madero, se les daba un castigo. Lo primero que hacían eran tomarlos, y como vemos en la Escritura que pasó con Jesús, les daban latigazos. Ya no sabemos todos cómo estos látigos llevaban en las puntas bolas de plomo que a los primeros impactos, al tocar la piel, desprendían trozos de carne, lacerando el cuerpo de una manera dolorosa y espantosa. Vemos en la Escritura cómo a Jesús le ponen una corona de espinas, y hubo un momento donde a Jesús específicamente se daba un tiempo para que toda la gente que estaba ahí pudiera bofetearlos, escupirlos, pudiera hacer lo que quisieran. Después de darle latigazos, les daban un tiempo, un break, para que pudieran hacer con él lo que quisieran. Desnudaron a nuestro Señor, lo golpeaban en sus partes nobles, y la gente hacía lo que quería con Jesús. Bien impactante, mi hermano, porque estudiando un poco esto, el contexto cultural, histórico más bien, de cómo pasó, cuando se daban latigazos, se daba este tiempo donde la gente se burlaba, lo golpeaban, lo pasaban, lo exhibían por las calles de las más transitadas para avergonzarlo, para avergonzar a las personas. Y en este caso, imagínese a nuestro Señor pasando por las calles cargando la cruz, siendo avergonzado. Yo me imagino que la gente no se quedaba quieta, nada más expectando. Yo me imagino que le aventaban toda clase de cosas y lo seguían golpeando. No lo dice la Escritura. Yo imaginándome pensaba que tal vez por esa misma calle unos días antes era por donde pasaba camino al templo, y le gritaban: Hosana al Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ha llegado el Salvador. Y ahora, donde pasaba como el rey, ahora pasaban escupiéndole y golpeando. Es a grandes rasgos el camino, siempre procurando la vergüenza del individuo, lo hacían que recorriera el camino hacia un lugar alto. ¿Para qué un lugar alto? Porque en el lugar alto es donde todo mundo podía ver, para que la vergüenza fuera evidente. Mientras tanto, pues se les ponía a todas las personas, a todos los que participaban de esta crucifixión, se les ponía un letrero conforme lo que habían hecho. Y a Jesús le pusieron un letrero también, ¿verdad? El Rey de los Judíos, el delito que cometió el Señor, que decían que cometió el Señor. Y ahí iba nuestro Señor caminando hacia el monte alto, al Golgota, donde todo el mundo lo podía ver. Judíos, gente de todas las naciones podían ver lo que estaba pasando. Manifiesto a todos los hombres.
Entonces llegaban al lugar, plantaban la cruz y con sogas lo levantaban para que quedara totalmente crucificado. Y ahí empezaba otro dolor para los que afligían, ¿verdad? Imagínese al Señor ahí desnudo, desfigurado totalmente. Así era, a grandes rasgos, la agonía de la cruz. Y este es el Evangelio, esta es la locura de la cruz. Dice Filipenses 2, 6 al 8, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios mismo primero se humilla tomando forma de hombre, se humilla tomando forma de siervo de los hombres, y no solo ahí quedó, sino que fue muerto por su propia creación. Y esta es la locura de la cruz, mis hermanos, que Dios mismo descendiera de los cielos, de su trono, se despojara y muriera en una cruz. La cruz que, como les dije en un principio, era destinada para lo peor de lo peor. Algunos historiadores, por no citarlos, algunos historiadores de aquel momento describen la agonía de la cruz, describen esta práctica de los romanos como el acto más vergonzoso, más humillante, de más decadencia del ser humano, que los historiadores de aquel tiempo argumentaban diciendo, es necesario que se quite la crucifixión de todos los libros porque turba. Era tan impresionante lo que pasaba con los hombres que eran crucificados, cómo los mataban, que estos historiadores decían que es mejor que se borre de los libros porque es horrible. No solo la manera en la que morían los hombres, sino el trastorno de las personas que rodeaban, que se encendían en furor, participando de las muertes de todos. En el año aproximadamente 68, 70 después de Cristo, cuando fue el incendio de Jerusalén, del templo, perdón, que se culpó a los cristianos, fue la manera en la que los mataron, los crucificaban. Era una práctica muy normal, era una práctica horrible, pero muy común en aquellos tiempos. ¿A qué se refiere la Escritura con que la palabra de la cruz es locura? Esta palabra, que del griego significa fuera de juicio, fuera de razón alguna, una bobería, un desacierto, algo absurdo. ¿O acaso no es absurdo, mi hermano? Dios, el Creador, muerto y expuesto en una cruz por manos de hombres. Es absurdo, está fuera de la razón. ¿Qué no se suponía que Dios era el Todopoderoso? ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no se defendió? Imagínese, ya ni Pedro, que era un simple hombre, un simple humano, cuando querían prender a Jesús, sacó la espada y cortó la oreja. ¿Por qué, si Jesús era Dios, dejó que lo tomaran preso y lo humillaran? ¿Acaso no era Dios? ¿O acaso no podía hacer nada? En Mateo 26, no lo busques, habla de esto que pasó con Pedro. Y le dice Jesús a Pedro, guarda tu espada, porque todos los que toman espada van a morir. Y Jesús le hace una pregunta retórica a Pedro,
¿Acaso no sabes que en este mismo momento puedo orar al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles? La locura de la cruz. Jesús tenía el poder, la autoridad de hacer todo lo que Él se propusiera. Pero esto está fuera de la razón. ¿Qué bobería?, dirían algunos. Yo me defendería, mínimo hubiera corrido. Como diría nuestro hermano Iván, patitas, ¿para qué las quiero? Eso hubiera hecho la gente inteligente, ¿no es cierto? Huir. Pero la locura de la cruz hacía notar lo absurdo de la sabiduría de los hombres. Hay un proverbio que los judíos conocían que decía, estoy seguro que más de alguno se lo sabe. Dice, el que ve el mal, el hombre inteligente ve el mal y huye. Es un proverbio, ¿sí o no? ¿Qué pasó con Jesús? Esa es sabiduría de Dios también. Pero ¿qué pasó entonces con Jesús? ¿Vio el mal y no huyó? Porque Jesús iba más allá. Jesús tenía un propósito. Jesús no solamente dejó que lo apresaran. Él dice en la Escritura, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. ¿Dónde está la sabiduría ahí? ¿Dónde está la congruencia, la inteligencia? ¡Qué locura! Una muerte lenta, agonizante, vergonzosa, humillante. La muerte reservada para lo peor de la sociedad. Era considerado que los que eran crucificados eran hombres que no merecían perdón, que inclusive no merecían una sepultura. De tal manera que los que eran crucificados, sus cuerpos se dejaban ahí por hasta 15 días y las bestias llegaban y se los tragaban vivos. Y ahí estaba nuestro Señor, el Señor de los cielos, clavado en la cruz, soportando el dolor. Acontecimiento visto por toda una generación, entre los cuales los judíos, responsables de esta revuelta que llevó a Jesús a prenderle. ¿Cómo? Imagínense los judíos, proclamadores de la venida del Mesías, los que esperaban al Mesías, los que guardaban la ley, de quienes eran los pactos, los patriarcas. ¿Cómo podría ser que ese hombre desfigurado en una cruz podría ser su Mesías? El Salvador y Libertador. ¿Cómo podría ser ese el Mesías si no se podía ni siquiera salvar a sí mismo? ¿Cómo era posible? Decían los judíos. ¡Qué locura! Vamos a Juan 12, por favor. Ese sí quisiera que fuera ahí. Ahí está Jesús, los últimos momentos, los últimos acontecimientos antes de su crucifixión. Y dice en Juan 12:31, Jesús anunciando su muerte, dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Los judíos entendían estas palabras porque sabían que aquel que era crucificado era levantado por cuerdas, exhibido por encima de un monte para que todos lo vieran. Y mire la respuesta de ellos. Y decía esto Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Estaba anunciando que no solamente sería muerto, ya lo habían usado antes. Aquí nos dice de qué manera: en una cruz. Los judíos inmediatamente lo entienden y le responden: nosotros hemos oído de la ley
que el Cristo permanecería para siempre. ¿Cómo pues dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo pues tú dices, Jesús, que te van a crucificar y que vas a morir? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es decir, entonces tú no eres el Mesías. Porque los judíos decían aquí, hemos escuchado en la ley que el Mesías permanecería para siempre, recordando la promesa que Dios le había hecho a David. Y daré trono perpetuo. Alguien que se siente en tu trono eternamente. ¿Se refería a Salomón? ¿Se refería a su descendencia? ¿Se refería a Jesús? Y esto decía, bueno, si David dijo que el Mesías duraría para siempre, ¿cómo es que te van a matar? Eres falso. Está fuera de sí, es absurdo lo que estás diciendo, Jesús. Y le preguntan, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hacía más de 3 años que Jesús estaba cumpliendo profecía tras profecía, diciendo él que él era el Hijo de Dios y que él era el Mesías. No se escondía para decirlo. Y le dice, y los judíos dicen, pero si te van a matar, entonces no eres. Tú no eres el Mesías. Porque ¿qué Dios dejaría que lo mataran? Y los judíos lo entendían. Entendían bien lo que estaba pasando. Ellos pidieron la crucifixión de Jesús. Y los principales y todos los judíos sabían que todo hombre que fuera crucificado en un madero sería hecho maldito. Los judíos eran personas estudiadas, mi hermano, adiestrados desde jóvenes. Ellos sabían lo que decía Deuteronomio 21:23, búscalo. Vamos a leer desde el 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra de Jehová, tu Dios, que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos lo sabían. ¿Cómo me vienes a decir, Jesús, que te van a crucificar? Si la Escritura dice que todo aquel que es crucificado va a ser maldito. Va a ser maldito de Dios. Pero hay algo bien impresionante en el versículo 23. Dice, porque maldito por Dios es el colgado. Y Jesús, siendo Dios mismo, se hizo maldito a sí mismo, porque cargó en él el pecado de todos nosotros, haciéndose maldito. No los hombres lo hicieron, sino era Dios cargando en él la ira de la consecuencia del pecado. Y estos hombres judíos se adornaban con títulos, se proclamaban como sabios y entendidos entre el pueblo judío, pero no entendían lo que estaba pasando. Sabios y entendidos, hombres que se sentían por encima de todas las naciones, guardas de la ley y guías de las personas hacia Dios, aquellos que daban consejos y hacían sacrificios, que expiaban los pecados del pueblo. ¿Y qué dice Corintios 1:19? Vamos ahí, hermano. Primera de Corintios 1:19.
Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El estudioso. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde estaba en ese momento? Perdone. ¿Dónde estaba en ese momento la sabiduría del mundo? ¿Dónde estaba la sabiduría de los judíos que se paraban por encima de todos, diciendo que ellos eran el pueblo de Dios? Tenemos un padre y Abraham. Ellos tenían una doctrina que ellos inventaron, diciendo que cuando todo judío moría, cada que un judío moría, Abraham era el que estaba en la entrada, y si era judío lo dejaba pasar. Así nada más. Ellos lo inventaron porque eran judíos, porque eran el pueblo de Dios, los sabios, los entendidos de la tierra. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque a través de la sabiduría de los hombres, del entendimiento, de la inteligencia o del sentido común, el hombre no podía entender lo que estaba pasando. No podía entender la obra del Mesías. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué dice el mundo? Ay, qué absurdo es eso del evangelio. Si Dios me quiere salvar, pues que me salve y ya. Dios fue el que permitió el mal. Dios es bueno, Él no echaría al infierno a nadie. Eso cree la sabiduría de los hombres, eso cree el sentido común. Y allí estaba el Padre, castigando en Jesús el castigo de todos los hombres. Esta es la locura de la predicación, por la cual usted y yo estamos aquí. La locura de la predicación de la cruz es lo único que puede cambiar un corazón. Pueden estar las iglesias, puede estar esta iglesia llena de pensamientos buenos, sabios, inteligentes, morales, y sería una iglesia muerta. Porque Dios no nos llama simplemente a tener una vida moralmente buena. Dios hace algo en el corazón de los hombres que no hay sabiduría humana que pueda entender. O te hago una pregunta: ¿son nacidos de nuevo? Se los dejo a ustedes. ¿Cómo pasó esto? ¿Lo puedes explicar? ¿Sabes en qué momento exacto naciste de nuevo? Yo solamente sé que soy una nueva criatura. Yo solamente sé que tengo un corazón. Yo solamente sé que creí algo que a las personas le parecen absurdo. ¿Y qué pasa cuando vamos a predicar afuera? Señor, me da oportunidad de predicar y ya me voy a trabajar. Ahí vienen estos, ¿eh? Es que Cristo murió por ti. Qué bueno. Estos entendidos. México, un país que se enorgullece de ser un país religioso, para ellos orgullo, para los que conocemos a Dios vergüenza.
Dice Romanos 1:21, que habla de los judíos, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Sus pensamientos, su razonamiento y su inteligencia nubló su mirada. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es bien importante, esta última frase. Porque cada vez que tú predicas el evangelio o alguien recibe el conocimiento del evangelio y con necedad dice: no es verdad, y le muestras en la escritura el amor de Dios. ¡Ey! Necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Conozco una persona que ahorita está estudiando la licenciatura en sociología. Conoció a Cristo y me dice: no sabes cómo detesto mi escuela y mis clases. Están locos, creen en puros pensamientos y yo les empiezo a hablar del evangelio y se ríen de mí. Y ellos caminan, los profesores, decía esta persona, una vez le dije: profesor, es que no es así, no puede mezclar a Dios con la religión. Cristo vino a abolir la religión. Mire, dice la escritura esto y esto. Dice, el profesor se rió de mí enfrente de todos. Profesando ser sabios, se hacen necios. Esta predicación de la cruz, de la locura de la cruz, es la revelación del mensaje del evangelio. Nadie, mi hermano, nadie jamás, hombre que ha pisado esta tierra, solo Jesús obviamente, se pudo haber inclusive imaginado un mensaje tan glorioso como este. Pues nada más observemos las mitologías griegas, cualquier mitología, cualquier pensamiento, y son bien absurdas. No hay mensaje como el evangelio. No es salido de la mente humana. ¿Cómo dibujan los griegos a sus dioses? Portentosos, grandes, fuertes, intocables. Y la locura de la cruz, ahí estaba Jesús, dándole espacio a los hombres para que lo abofetearan, lo patearan. ¿Qué Dios hace eso? ¡Qué locura! ¿Cómo ve el mundo a Jesús? Pobrecito. Ay, pobre hombre tan sufrido. Este mensaje tan glorioso no pudo ser ideado por ningún ser humano, por ninguna mente sabia, entendida, intelectual. No hay nada, mi hermano, que el hombre pudiera hacer para conocer a Dios, para poder acercarse a Dios. A Dios le plació que Jesús revelara su evangelio, que Él diera a conocer el Padre. Porque donde todos los hombres, los intelectuales, los estudiosos, llaman locura, nos llaman tontos, absurdos, ahí se esconde el poder y la sabiduría de Dios. No una sabiduría humana que te lleva a vivir mejor, porque la sabiduría eso es, un conocimiento aplicado para que puedas vivir mejor, plenamente. Es buena la sabiduría. Pero la sabiduría de Dios te da una vida sobrenatural. Imagínese un hombre como Salomón, un hombre sabio a la luz de los hombres, una sabiduría natural impresionante, pero quedó en lo terrenal. Vemos a un Salomón con una sabiduría impresionante y no le alcanzó para salvación.
Pero la sabiduría de Dios transforma el corazón. Es ahí donde se esconde el poder de Dios para salvación. Qué inimaginable, mi hermano. ¿Se imagina a Jesús en este monte, Golgota? Y todo un pueblo gritando, algunos llorando, algunos aventándole cosas. ¿Quién pudiera pensar de cualquiera de los hombres que estaban ahí que en ese hombre moribundo se escondía la salvación de la humanidad? ¿Quién podía imaginar siquiera que ahí estaba la solución al pecado? La llave de los grilletes, de la esclavitud, de la muerte. Como leímos en Juan 12, llegó el juicio. Ay, sí, ¿cuál juicio? Si vas a morirte. Vea lo que dice un hombre sabio, el Dalai Lama. Esto dijo acerca de Jesús. Creo que Cristo fue el hombre más tonto que ha pisado esta tierra. Fue un perdedor por haber escogido hombres incultos y débiles para que le siguieran. El hombre más absurdo. No solamente escogió a pescadores, a hombres sin letras, sino que se dejó crucificar. ¿Qué hombre tan más tonto? Porque la mente humana no puede comprender lo que Jesús hizo en la cruz. Blasfeman y corrompen su propia mente. Y dice la Escritura, ¿y dónde está entonces el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuál es la sabiduría del mundo? ¿Una sabiduría somera? ¿Animal? ¿Diabólica? ¿Qué pasa cuando hablas del Evangelio? ¿La gente te ve como alguien muy inteligente? ¡Wow! ¡Qué inteligente eres! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué tonto eres! ¡Ay, religiosillo! Te ven como alguien tonto. Vamos a orar por los alimentos, ¿les parece? Qué absurdo, qué triste. Qué desperdicio de tiempo. En vez de estar en las fiestas, en los placeres. Imagínate estar metido en una iglesia 2, 3 días a la semana y luego estar leyendo el librito. ¡Qué absurdo! Cuando mi esposa y yo nos casamos, alguien nos dijo, se nos acercó para darnos un consejo matrimonial y nos dijo, échenle ganas, muchachos. Y ella sabía que éramos cristianos, era una mujer, y nos dice, no se trata de leer un librito y ya. Sí, está bien tu librito, pero acuérdate, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¡Wow! Imagínate. Alguna vez, yo creo que nos ha pasado a todos. Es más, espero que nos haya pasado a todos. Alguna vez se molestaron conmigo porque nos decían, ¿cómo es posible que tenemos una reunión familiar que nunca tenemos y no puedes dejar de ir a la iglesia un solo día por estar con la familia? Perdón, me enojé. ¿No puedes dejar de venir a la iglesia un solo día por estar con la familia? Y tristemente fue consejo de un cristiano. Y yo le decía, me reí, le dije, ¿esperas que yo cambie un servicio por ir a una fiesta? Ni hoy ni nunca. Espero en Dios que
no me permite hacer eso jamás. ¿Sí le ha pasado? Ay, te ves cansado. Es sabio descansar, O sea, es que estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. No, es que es de sabios descansar. Sabiduría humana, ¿verdad? Duerme tus 8 horas. Es que tengo que leer la escritura. No, es que hay que dormir porque el cuerpo necesita descansar. Es sabio. Ah, qué Jesús tan falto de sabiduría, ¿verdad? Levantándose antes de que se pusiera el sol para ir a orar y hablar como un loco, un monólogo. ¿Y sus seguidores? ¿Qué decir de Pablo? Qué loco este hombre. De cárcel en cárcel, recibiendo azotes, insultos, apedreado en todos lados, desvelado, perseguido. ¡Qué insensatos! ¡Qué insensatez! La locura de la cruz transforma nuestro corazón, transforma el corazón y trastorna nuestra mente. Y ahí estamos los cristianos absurdos, tratando de echar más ganas cada día. Días de descanso, hay que leer la escritura, hay que levantarse temprano a orar. Ya llegó el día del Padre, tengo que ir a congregarme, si hay tiempo voy. Ay, es el día del Padre. Qué legalista eres de verdad. Decía el pastor Chuy, yo no me imagino llegando al cielo y diciendo, ay, la verdad fuiste bien extremo, o sea, si era seguirme, pero tanto no. Imagínate. ¿O alguien cree que Dios le va a decir eso? ¿A qué somos llamados, cristianos? ¿A seguir la sabiduría de este mundo? Somos llamados a vivir la locura de la cruz. Ese es un llamado. ¿Y qué es la locura de la cruz? El camino de la muerte. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Una vida llena de lujos? Fue una vida trágica. ¿Cómo esperas que sea tu vida como cristiano verdadero? Ay, qué padre. Estar con Jesús me resolvió todos mis problemas, de verdad. Tengo un buen carro, tengo una buena casa, me va bien, todo lo que emprendo me sale. Todos me ven bien. Todo lo contrario. O si te está yendo así, aguas. Porque Cristo prometió que era totalmente diferente. Van a tener muchas aflicciones, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Hace aproximadamente 800 años antes de la venida de Cristo, Dios habló a través de Isaías que haría algo portentoso que turbaría la mente intelectual y confundiría a los inteligentes, a los sabios del mundo. Isaías 29, búsquelo por favor. Veintinueve, 14. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Milagro grande y espantoso. Va a ser cosas maravillosas para que el pueblo, para que el mundo quede asombrado, y destruirá la sabiduría de los hombres, donde evidenciaría la sabiduría vana de todos los hombres.
Qué sabio, ¿no? Los que estaban crucificados al lado de Jesús, este hombre. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Sabiduría humana. Si decía que él era Hijo de Dios, pues que se bajara mínimo. Pero la sabiduría de Dios iba más allá. Y lo que parte del mundo considera como una tragedia, y para algunos que otros un circo, un entretenimiento más, un crucificado más. Los romanos crucificaban a todo el mundo en aquel tiempo. Era un chisme más. Detrás de ese glorioso acontecimiento estaba manifestado el poder de la salvación. Dijo Poncio Pilato a Jesús: ¿qué no sabes que tengo poder y autoridad para soltarte? No seas iluso, Jesús. Contéstame, habla conmigo, yo puedo soltarte, te puedes salvar. Dios confundió a los sabios, mostrando su poder mediante la cruz, mostrando a los hombres el camino de la salvación por medio de su muerte. Y qué impresionante es Dios, mi hermano, digno de admiración, que siendo el ser más impresionante, que no necesita nada de nadie, vino a esta tierra por amor a ti y a mí. ¡Qué locura! ¿O crees que Cristo tenía que venir a la tierra porque iba a dejar de ser Dios? Es que si la tierra no me adora, voy a dejar de ser Dios. Tengo que buscar la manera. No nos necesita, ni nos ha necesitado, ni jamás nos va a necesitar. Y ahí está Dios viendo la miseria del hombre, su destino merecido, sus intentos fallidos de los hombres por encontrar felicidad, paz, destinó a Jesús. Imagínense cómo está la humanidad en este tiempo. ¿Que la humanidad no busca felicidad? ¿No busca paz? ¿No busca plenitud? Pues en vano la buscan, no la pueden encontrar. Jamás la van a encontrar. Y recuerdo las palabras de Jesús cuando estaba en Jerusalén y veía esas multitudes como a todos nosotros, gente buscando paz, trabajando para tener cosas mejores. Hay que prosperar, hay que echarle ganas para una vida mejor. Los judíos, hay que esperar al Mesías para que nos liberte de la opresión romana. Y Jesús, allí en Jerusalén, pronunció estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos? Así es hasta el día de hoy, ¿no? La gente busca y jamás va a encontrar. ¡Qué locura! No simplemente Dios dio su vida de una manera inimaginable, sino que decidió habitar no solamente en medio de los hombres, sino que vive en el corazón de sus hijos, de su creación, de los que son sus hijos, enviando al Espíritu Santo como garantía de su regreso y amor, capacitando al hombre con su poder del Evangelio. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible poder comprender el poder y la sabiduría de Dios. Sea quien seas, el pensamiento de los estudiosos choca con el Evangelio. La sabiduría del mundo considera absurdo el Evangelio. Y la revelación de la cruz es contra el pensamiento soberbio del ser humano, al intelecto racional. ¿Qué pensamiento humano, qué doctrina, qué dogma, qué religión puede ofrecerte salvación? ¿Qué, hermano? ¿Hay alguien que te pueda ofrecer
eternidad. No hay quien, como leíamos de este hombre, el Dalai Lama, ¿no? Qué tonto es ese Jesús que se dejó crucificar. Qué absurdo mensaje. Y este hombre sabio no pudo hacer lo que Jesús hizo. Han pasado por la historia hombres ilustres, filósofos, pensadores, humanistas, revolucionarios, historiadores, y solo ofrecen opiniones, hipótesis, nada tangible, como la evidencia más grande de la locura de la cruz. Un nuevo corazón y un nuevo nacimiento. ¿Qué pensamiento humano puede cambiar tu corazón? ¿Pueden cambiar los pensamientos de los hombres alguna filosofía, tus sentimientos? Tal vez sí, momentáneo, ¿sí? ¿Te puede dar una paz momentánea? Claro que sí, para eso están. Pero solo la locura de la predicación puede cambiar tu corazón y darte eternidad. ¿Dónde está la explicación lógica de esto? Recordemos la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, allí en Juan 3, 1-10. Voy a comenzar a leerlo, mi hermano. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona entendida, alguien importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Eres de los sabios de este siglo? ¿Y no sabes esto? Qué impresionante. Porque la locura de la cruz revela el corazón de Dios, el poder y la sabiduría de Dios, que no puede ser entendida por la sabiduría humana. No puede ningún hombre ofrecer nada de lo que Jesús ofrece. No hay hombre antes que viniera Jesús, durante que estuvo Jesús y después de que Jesús ascendiera a los cielos, que pueda pronunciar, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién puede decir, yo vencí al mundo? ¡Qué absurdo! Aquel hombre moribundo en la cruz, yo vencí al mundo. Parecería que no fuera así, ¿verdad? Parecería que el mundo lo venció. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero te van a crucificar, ¿cómo vas a estar? Como le hicieron los judíos. Hemos escuchado en la ley que el Mesías estará para siempre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo, yo pienso, a lo mejor, todo es relativo. Esa es la sabiduría, la inteligencia de los hombres. Y el mensaje de Jesús destruye toda sabiduría de los hombres. Quita todo mérito al hombre y muestra
su incapacidad y vileza. Mientras que los sabios, sin poder lograrlo, huyen, corren de la presencia de Dios sin que ellos mismos se den cuenta que no pueden quitarse a Dios de la mente y de su corazón. ¿O no es así? Ahí están los ateos y hablan de Dios siempre. Porque Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Por misericordia es que podemos preguntarnos qué hay arriba en los cielos, que podemos siquiera conocer su nombre y pronunciarlo. Aún pronunciar el nombre de Dios es gracia, es misericordia. En la sabiduría de los hombres jamás podremos encontrar a Dios. No podemos seguir falsas enseñanzas que no salieron de la boca de Dios. Como personas, congregaciones, pastores que se paran en los púlpitos y hablan de sabiduría, hablan mensajes muy sofisticados, hablan de filósofos, hablan de teología, hablan de muchas cosas y dejan de lado la locura de la predicación. Iglesias muertas y advertencia. Nosotros, cada uno de nosotros forma familias. Habla el evangelio, habla la locura de la predicación, porque es lo único que va a cambiar el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familiar. ¿Buenas intenciones? Sí las hay. Hijo, estudia, yo te voy a apoyar siempre. Y adquiere el joven sabiduría, inteligencia. Y luego, pues ahí queda. No dejes de predicar. Y si es el caso, comienza a predicar el evangelio. Es lo único que va a transformar el corazón. Tengamos cuidado de no escuchar un evangelio diferente, palabras persuasivas que no te llevan a la piedad, a la consagración, que no te llevan a vivir una vida absurda. Como les decía hace un momento, ¿verdad? El humanismo que entra a las congregaciones, a la vida de los cristianos, es que no es sabio ir tanto a la iglesia. Es que ya es activismo. Hay que descansar. Como un club más, las congregaciones. Imagínese a Jesús cuando estaban en la barca: Señor, despierta que perecemos. Tengo que dormir mis 8 horas. Es sabio descansar. Debemos de cuidarnos a nosotros mismos, de no añadir inteligencia vana al evangelio, porque es detestable delante de Dios y no produce vida espiritual. Es palabrería, es vanidad. Esto sí es pérdida de tiempo. ¿Queremos una vida espiritual verdadera, iglesia? Llenémonos de la palabra de Dios. ¿Queremos hogares espirituales? Hablemos la palabra de Dios. No andemos en falsa sabiduría. Porque después ahí van los cristianos que van al psicólogo para sanar, para que les ayuden a perdonar. Wow. Imagínate eso. Andan buscando, es que mi hijo es muy rebelde, déjalo llevo con el psicólogo. No, es que tiene déficit de atención. Dale unas pastillitas para que se calme poquito. Háblale la palabra a tu esposa, a tu esposo, predica el evangelio. Y si no lo haces, pues no nos quejemos, iglesia. Porque la vida del cristiano debe de ser una vida sobrenatural. Y con sobrenatural no me refiero, estamos tan acostumbrados a los milagros y a los prodigios de Dios. Wow, todos los días los veo.
No, la locura de la predicación, que me hace poner mi vida por nada, por muerte, por proclamar el Evangelio. Dice Josué 1:8, ya lo conocemos todos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pues ni siquiera la sabiduría de los hombres puede conocer al hombre en sí. Pensemos en la psicología, disciplina que estudia la psique, la mente. Tiene puras teorías de todo y respuestas a nada. Su conclusión de todas las cosas, en lo general, es excusar a los hombres por sus acciones. Y es que sí asesinó, pero está enfermito. Es que le pegaron de chiquito. Es que a los niños no se les pega, imagínate. Sufrió traumas, por eso es así. Imagínate. Oye, es que la verdad soy bien mentiroso. No, es que como viviste en un entorno así, por eso eres así. Es que soy alcohólico, es que estás enfermo. Soy drogadicto, estás enfermo. No, te voy a dar unas pastillas, unas terapias. Y de todos modos no queda. Imagínate a Jesús analizado por un psicólogo. Este está loco. Como decía el Dalai Lama, ¿verdad? Tiene traumas. Imagínate, todas las mañanas se levanta y se va allá solo y regresa con unos rollos bien gruesos. Triste, solo, pobre hombre. Siempre hablando de muerte, como que se quiere suicidar, no sé. Hay que darle unas pastillas. Está loco este hombre. No hay solución, no hay remedio más que la cruz. Y seguimos allí en 1 Corintios, mi hermano, 1 Corintios 1. Vamos a leer el versículo 21. Dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién puede entender? ¿Qué lógica puede entender que un hombre crucificado en una cruz puede ser el destino de todo el mundo y de todas las generaciones? Allí en ese hombre estaría la solución al problema más grande de la humanidad, el pecado. ¿Qué tiene que ver este acontecimiento de hace más de 2000 años con mi vida? ¿Qué tenemos que ver con un judío? Nosotros somos mexicas, o quién sabe que seamos. ¿Qué tiene que ver un judío a miles y miles de kilómetros conmigo? Pasemos al 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Los judíos pedían señales. Se enfocaban estos hombres en las manifestaciones exteriores, no prestaban atención a su corazón. Querían señales, querían prodigios. Y Dios había hecho miles y miles de señales con este pueblo. Y no podían entender que Dios lo que quería es cambiar su naturaleza. Ahí está Nicodemo, pero ¿cómo? Es necesario nacer, pero ¿cómo? Querían manifestaciones. Muéstranos a Dios y nos basta. Sí creemos en ti, pero muéstranos a Dios, una manifestación, algo impactante. Llenos de reglas, tradiciones, acostumbrados a manifestaciones sobrenaturales, como en la antigüedad cuando Dios los sacó de Egipto, las plagas.
Miles de milagros, prodigios. ¿Y eso cambió el corazón de los judíos? ¿Cómo quedaron? Postrados en el desierto. ¿Qué pasa hoy en día con esos buscadores de milagros? Y la gente se reúnen, pero no buscan a Dios. Como cuando Jesús estaba en la tierra y alimentó a 5,000. ¿Y qué les dijo? Ustedes me siguen porque se saciaron, porque les di de comer. Me buscan por mis milagros, no me buscan a mí, no buscan la vida eterna. Ay, es que a mí me gusta ir a la iglesia porque siento paz. Nos amoldamos, cristianos, a este mundo. De la misma manera, cuando vemos algún milagro, que Dios hace algo padre en nuestra vida, y estás animado porque estás viendo cómo Dios obra en tu vida, pero después te pasa algo malo, se burlan de ti, Dios te demanda que hagas algo, que dejes de hacer algo, que vayas a cierto lugar, que no vayas a cierto lugar, te comienza a marear en el trabajo, y mejor te alejas si no vienes a la iglesia, te amargas. Mejor en mi casa, ahí me quedo descansando. Sí soy cristiano, pero en mi casa, como decía Memo, ¿verdad? Yo y Dios. Eso no es seguir el verdadero evangelio. Eso no es creer la locura de la predicación. ¿Cómo es el ser humano? Va donde hay manifestaciones sobrenaturales, ¿no es cierto? Si alguien promete sanidad, ahí van. Si alguien les promete posición, ahí están. Sin importar que sean brujos, religiosos, chamanes, lo que sea. Y luego calman sus conciencias. Todos los caminos llevan a Dios. Un tiempo nos tocó ir a predicar el evangelio en la Plaza Tapatía. De hecho, yo iba con Iván era el que me estaba enseñando. y ese día yo me acuerdo que me dio mucha tristeza porque yo llegué y en el camino donde me bajaba el camión hacia el lugar donde nos veíamos, había un señor que estaba sentado en el piso y tenía como, no sé, figuras ahí, como si fuera brujo o algo así, y tenía hierbas, tenía velas, como bien místico. Ajá. Y la gente estaba alrededor de él, mucha gente. Me acuerdo que a los días Memo me dijo, ¿qué onda? ¿Te avientas el mensaje en la bocina? Y era la primera vez que lo hacía, dije, híjole, pues sí. La gente pasaba y nomás me volteé a ver así. No estuviera haciendo brujería. Se amotinan las gentes. O el de la calaverita que está en el centro, ¿verdad? Siempre tiene un buen de gente. Y les predicas la locura de la cruz. Está loco este. Vamos a lo chido, a lo que se sienta, a lo que se vea. Pero todos los caminos llevan a Dios. Es magia blanca, es magia de Dios. Porque no, los milagros son exclusivos de los cristianos. Los milagros no son medida para saber si es de Dios o no. Satanás opera engañando a las personas con milagros. Y ahí están las personas desechando la predicación del evangelio. Conocemos mi esposa y yo una familia que le hemos compartido el evangelio en algunas ocasiones. Y una vez estábamos en casa de ellos. Siempre que estábamos ahí están viendo la tele. Están hablando con nosotros, pero están viendo la tele. Y estaban viendo un programa de Jaime Maussan. Y yo estaba poniendo atención y decía, chale, ¿cómo la gente cree en esto? Yo lo estaba pensando. Y ellos estaban bien emocionados. Y me dijo, ¿cómo ves? Ahí están todas las evidencias. Ni modo que nos estén diciendo mentiras. Ahí está en la tele, ve el video. Ni modo de no creerle a Jaime Maussan. Ni modo que nos esté mintiendo, pues está en la tele, todo el mundo lo ve. Estaban bien emocionados y me decían, ahí están las evidencias. No que no.
Pero nosotros le hemos predicado el Evangelio con testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y aunque lo ven, lo palpan en nuestras vidas, no creo. Se ríen. Una vez llegamos mi esposa y yo y dicen, llegaron los demonios. Si les estoy predicando a Cristo. Pero Jaime Maussan está chido. Y luego vendía como una medicina milagrosa que hasta el cáncer y el SIDA sanaba. Y yo les hablaba de una sanidad espiritual, porque viven bien amargaditos. No, pero mira, hay que buscarla, decían. Es que ya la vendían en Plaza del Sol, pero lo quitaron. Yo le dije, sí, lo que pasa es que por ser un medicamento fraudulento lo quitaron. No es cierto. Es que son pocos los que lo pueden comprar. Estos judíos, mis hermanos, habiendo visto los milagros que hacía Jesús en primera persona, ellos no leyeron los milagros como tú y como yo. No leyeron a Lázaro y se lo imaginaron. Ellos lo vieron. Vieron un cuerpo que debía levantarse lleno de vendas. Vieron que de los sepulcros, cuando Jesús murió, se levantaron de los sepulcros muchos hombres. Yo a veces leo y digo, hijo, qué impresionante debe ser visto. Pero ni aún eso les aprovechó para salvación. Ellos buscaban señales. Porque aunque los milagros eran evidentes, no podían comprender la locura de la predicación. No podían creer que el Mesías al quien estaba esperando estuviera crucificado en un madero. Pobre hombre crucificado. ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Un libertador político? ¿Qué decían? ¿Quién dicen los hombres que soy? Algunos dicen que Elías, algunos dicen que este. ¿Qué esperaban los judíos? Pues un Elías, un David, hombres que hacían presencia, un Salomón, mínimo un Saúl que estuviera al tote, por lo menos que estuviera guapo como el Saúl. Y ahí está Jesús. No hay tiempo para ver muchos pasajes, pero ¿qué dice Isaías 53? Despreciado, sin parecer. Sí, hemos leído que Saúl, que David, hombres de guerra, importantes, Sansón, que con sus manos derrotaba leones. Y viene un que dice que es Mesías, todo lleno de polvo. Querían un templo como el de Salomón. Querían la gloria antigua. Y ahí está el absurdo Jesús, donde no tenía ni dónde recostar la cabeza. Qué locura tan más grande, mis hermanos, que Dios hecho hombre vino en forma de siervo y andaba por ahí enterregado, por tanto salir a predicar, cansado, sin siquiera un lugar donde recostarse, sin posesiones, rodeado de hombres tercermundistas. ¿Qué iban a creer los judíos en Jesús? ¿Por qué le iban a creer? Si ellos querían un libertador político que les hiciera milagros para alimentar su propio orgullo, para demostrar a los romanos, ¿ven cómo sí somos los chidos? Ahora nosotros los vamos a dominar a ustedes. Ya llegó el Mesías. Ellos sabían que las señales que estaba haciendo Jesús eran manifestaciones del Mesías, pero hicieron berrinche porque eso no les gustaban. Tráiganos otro. Como los niños chiquitos, ¿verdad?
Como a mi hijo, quiere nieve de limón, se la doy y no, yo quiero de esa. Berrinchudos los judíos. Imagínate qué orgullo de estos hombres, hablando ellos mismos con el Mesías, con Jesús. Nosotros no somos esclavos de nadie, los están crucificando y no son esclavos de nadie. Imagínate a Jesús encabezando una revuelta política con estos hombres incrédulos, crecidos. Ningún milagro, mi hermano, transforma a nadie, solo emociona a las personas. Es la locura de la predicación de la cruz la que transforma el corazón. Cuando yo estaba escribiendo esto me acordé de algunos milagros que ha hecho Dios en mi vida. Y decía, ya se me había olvidado este. Ya se me había olvidado este también. No me acordaba de este. Y a veces mi esposa me acuerda, oye, ¿te acuerdas que? Qué padre. Pero eso no transforma mi corazón. Eso no transformó nada. Eso no me revolucionó la mente. La predicación de la locura de la cruz. Hay aquí, mis hermanos, varios hermanos que están en el ministerio de oración e intercesión, que no me van a dejar mentir. La dirección de Dios en este ministerio siempre ha sido por el crecimiento espiritual. Oramos a Dios, sí, por milagros de sanidad, pero siempre oramos por salvación, por carácter, por crecimiento en la unidad como iglesia, conocimiento, por santidad, por sabiduría e inteligencia de Dios, por hombres y mujeres comprometidos. Y oramos para que toda enfermedad, para que toda situación difícil que nos mandan, les aproveche para salvación a los que no creen y por testimonios firmes. ¿De qué sirve que haya sanidades en las iglesias si siguen esclavizados al pecado? Y a todo decimos congregación, a todo decimos como congregación, sí y amén. Y después de cada sermón aplaudimos. Y Dios hace un milagro en tu vida, un milagro portentoso, una sanidad que te llene el corazón. Y no aprovecha ni siquiera para que se vengan a congregar. Oras a Dios por un trabajo, Dios te da uno y ya no vienes a la iglesia. Te comienza a ir mal y regresas con tu ahora sí le voy a echar ganas. Y ahí está Jesús en el madero. Qué absurdo, qué hombre tan loco. El que se declaró a sí mismo Dios y ensangrentado, irreconocible, escupido, abofeteado. Y esos judíos decían, ¿sí dice que es el Mesías? ¿Y cómo lo pueden crucificar? ¿Qué no dice la Escritura que todo aquel que sea colgado en un madero sería maldito? Esta fue la locura para ellos. Porque en su razonamiento así era. Y su intelecto. Porque la cruz para ellos era símbolo de vergüenza, de debilidad, de derrota. Veían a Cristo crucificado. ¡Qué vergüenza! El rey de los judíos crucificado. ¡Qué locura! Derrota. ¿Cómo que ahí va a haber victoria? Si está muriendo. Pero para Dios, mi hermano, la cruz es victoria y es conquista. Es salvación para todo aquel que cree. ¿Qué judío o qué hombre cualquiera que estuviera ahí pudiera pensar siquiera, he aquí el gran poder de Dios, véanlo? Como dijeron con Simón el mago, ¿recuerdan el pasaje? Unos milagritos,
se hacía pasar por alguien grande, veían milagros y órale, este sí es el poder de Dios. Y a Jesús crucificado, qué derrota y qué vergüenza. No es posible que ese pueda ser Dios. Estos eran los judíos que buscaban y pedían señales, pero por otro lado están los judíos, ahí donde estamos en 1 Corintios 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. ¿Qué momento tan irracional para la sabiduría de los hombres? Contra toda razón y sentido común, la orgullosa sabiduría del mundo, de los griegos, que se basaba en el ego. Yo pienso en esto, yo pienso en aquello, y discutían, argumentaban, tenían a sus dioses. ¿Qué era? ¿Un Cristo crucificado, deformado, a punto de morir? Contra una imagen de Zeus. Inalcanzable. Esto sí es Dios. ¿Eso es Dios acaso? ¡Qué locura! ¡Qué absurdos, cristianos! Dioses salidos de su intelecto, de su imaginación como hombres y mujeres, fuertes como superhumanos, sus dioses, grandes, hermosos, que hacían lo que bien les parecía, controladores de la humanidad como si fueran mascotas, usados a sus deleites. Eso es lo que sale del pensamiento de los hombres. Dioses productos de su soberbia y de su ego. Estos hombres griegos creían que en su sabiduría, en su inteligencia, tenían las respuestas de la vida y se reunían para hablar. Y ahí está Jesús crucificado, dándonos a conocer, revelándonos el amor de Dios. Colosenses 1:15, 17, no lo busques. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Imagínate, ahí está el Señor crucificado. Ahí están con los látigos. ¿Quién fuera a creer que era el Dios del universo? Ahí están los griegos buscando quién era más sabio entre ellos. Versículo 23, ahí en 1 Corintios dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esta palabra tropezadero significa escándalo. Había escándalo entre los judíos y entre los griegos y entre los gentiles era una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil, lo débil, lo necio, lo insensato. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no vine ante ustedes a hablar sabiduría, yo vine a hablar a Cristo crucificado. Ese es mi evangelio, ese es el evangelio. Y ahí está el pobre pescador que no sabía nada de la vida, que no sabía de letras,
de retórica, del éxito. ¿Qué les podía enseñar un simple pescador? Y ahí estaba este hombre, Pedro, un hombre transformado, un hombre que caminó y aprendió de Jesús. Y vemos su primer discurso en Hechos 2, que se convirtieron 3,000 personas. No dicen cuántas personas había ahí, nada más dice que se convirtieron 3,000. Hablando con valentía, con denuedo. Y después viene Pedro, hablando del mismo mensaje que estaba trastornando al mundo. Cuando Pablo llega a Atenas y empieza a hablar con los griegos, con los entendidos, con los sabios. Ay, ¿cómo me vas a hablar de un Cristo, de un Dios muerto? Un Dios que fue muerto por su creación. Luego te escuchamos. Luego te escuchamos. ¿Cómo era posible que Dios fuera asesinado por mortales? ¿Salvación? ¿De qué habla? ¿Vida eterna? ¿Resurrección? Están locos. ¿Qué mensaje, hermano? La locura de la predicación, trastornando los corazones de los hombres, poder y sabiduría de Dios, escondidas en un acto tan sublime que desafía la sabiduría e inteligencia del ser humano. Y esta es la evidencia, hermano. Una nueva naturaleza, salvación. ¿Quién se hubiera imaginado de ustedes estar aquí? Yo jamás me hubiera imaginado estar aquí hablando del glorioso mensaje. Y así cada uno de nosotros. La predicación de la locura de la cruz nos hace vivir una vida por encima de la sabiduría de los hombres. Algo que nadie entiende. Ay, ¿por qué tanta iglesia? Ay, ¿por qué tanto estudio? Ay, viene con su Biblia, pobrecito. La locura de la predicación. Y eso es lo que debemos de hablar, mis hermanos, no sabiduría de hombres. Gracias a Dios que estamos en una congregación donde se nos habla el evangelio. Porque de verdad que la dirección del encargado no es, ay, pues prepárense unos mensajes buenos, que lloren. El evangelio, el evangelio, el evangelio. Es lo que cambia el corazón. ¿Y estamos locos? Pues locos para Dios. Amén, mis hermanos. Póngase de pie. ¿Verdad? Estos temas son bien profundos, mi hermano, y la intención, como siempre les decimos, es que ustedes busquen, escudriñen. Realmente no podemos en un tiempo determinado hablar mucho acerca de esto, pero ustedes busquen. ¿Quieren saber si están viviendo la locura de la cruz? Observen sus vidas. Que no vivan conforme a la sabiduría de los hombres, lo que es prudente, lo que es imprudente. El cristiano busca hacer la voluntad de Dios, siempre. Yo no sé, el día de mañana, Dios qué te va a pedir que hagas. Y a lo mejor tú piensas, ¿cómo me va a pedir eso? Eso no es sabio, es irracional. ¿Cómo si yo tengo mi trabajo, si yo tengo una estabilidad? Y Dios me dice, deja todo y ve a predicar allá. Qué locura. Cristianos, somos llamados a ser como nuestro Señor. Esa es la medida. No el pastor, no el predicador, no al que vemos en internet. La medida es Cristo. Ese fuego que está en nuestro corazón,
esa vibración que nos hace buscar más y más. Pongamos atención. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos observando? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo, cristianos? Es el tiempo, mi hermano. Es el tiempo donde Dios habla a nuestro corazón. Dios no quiere cambiar nuestra estabilidad económica, no quiere darnos un trabajo, no quiere que vengamos a la iglesia nomás por nomás, no quiere que simplemente una congregación como esta se llene. Él busca cambiar los corazones de los hombres, corazones sensibles que le busquen, que lo puedan sentir, que se entreguen, que puedan participar de esa vida trágica de Jesús y que puedan decir: mira, este loco se la pasa hablando de Dios. Ese es el llamado, mi hermano. Esa es nuestra vocación. No podemos vivir a medias tintas. Vamos a orar, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, queremos reconocer tu sacrificio, Señor. Te pedimos que nos reveles la locura de la predicación de tu evangelio, que nos hagas hombres entendidos de la sabiduría y del conocimiento profundo de Dios, para que podamos participar de tu reino. Aquí estamos, Señor. Perdónanos si hemos menospreciado, si hemos hablado otra cosa, si hemos seguido una sabiduría que no viene de ti. Tú eres el ser más sublime, el único e inigualable Dios. Lo quiero declarar con mi boca, Señor. Quiero creerlo con todo mi corazón. Tú eres todo para mí. Y aunque el mundo me tache de loco, que me tachen de insensato, mi vida está puesta para ti. Llévanos a niveles profundos de tu conocimiento. Enséñanos a amarte, enséñanos a observar tu cruz, donde hemos visto la luz, donde hemos obtenido la redención. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de los cielos, eres el Rey de mi corazón. Padre mío, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias por derramar tu sangre y soportar la vergüenza. Gracias por soportar los golpes, la humillación. Nadie es como tú, Señor. Eres el digno de ser escuchado, digno de seguir. Porque ¿a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida? Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Dile a tu Señor: aquí está mi vida. Quiero vivir esa vida sobrenatural. Díselo, mi hermano, y tus palabras serán medidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Les invitamos a que se sigan congregando, se sigan reuniendo, pero que busquen en intimidad a Dios. Es ahí donde está escondida la sabiduría y el poder de Dios. ¿Sale, mis hermanos? Dios les bendiga. Buenas noches.